El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estábamos en el tercer día de que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, ya estamos en el domingo, las vísperas del domingo, este tercer domingo de la Pascua, del tiempo de Pascua, de la cincuentena, y se nos propone hoy el Evangelio de los discípulos de Emaús, un Evangelio que nos propone muchas cosas, ¿no?, que podríamos tomar, pero yo quiero subrayar cuando los discípulos, el camino, ¿no?, el camino en el que están estos discípulos de Emaús, y le dicen al Señor: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Yo quiero subrayar esta perícopa del Evangelio porque hay otra traducción. Bueno, no es que está mal, está bien, pero hay otra traducción que dice: nosotros pensábamos, ¿no?, que él iba a liberar a Israel que iba a liberar a Israel. Y aquí hay una cosa importante, que es el pensamiento, que es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros pensamos
de Dios, lo que nosotros esperamos de Dios, cómo nosotros concebimos a Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo debe actuar Dios en nuestra vida. Porque esto encierra, ¿no?, este pensar, esta manera, este pensar, este esperar, concebir a Dios, luego se va a manifestar en lo que es la vida de cada uno. Esta manera de pensar se manifiesta en el día a día, en cómo te desenvuelves, en cómo nos desenvolvemos, cómo desenvolvemos nuestra vida cristiana. Y esta manera de pensar, por ejemplo, a los discípulos de Emaús, ¿a qué les llevaba? Lo dice el mismo Evangelio, estaban tristes, sin esperanza, decaídos, porque tenían una imagen de cómo tenía que ser esta salvación de Dios, cómo tenía que liberar a Israel del orden jurídico del Imperio Romano. Esperaban una salvación política, una salvación económica, una salvación humana, terrena. Todavía no se habían enterado de todo lo que el Señor les había dicho durante el tiempo que estuvo con ellos. No se habían enterado que el Señor, de hecho el mismo Señor se los dice, qué torpes y lentos sois para entender lo que os he dicho. Y esto nos puede pasar a nosotros, no estamos lejos de ello, y sobre todo en este tiempo. Mirad, la sociedad, la que vivimos, la cultura, y no me refiero solo a un país o a una nación, o a un estado, o a una ciudad, no, sino al mundo, ¿no?, en general. ¿Cuál es el pensamiento que invade, que circunda, que está corriendo, ¿no?, en nuestra sociedad, en el mundo entero? Pues el pensamiento de que Dios ha muerto, el pensamiento de que Dios, esto que dice Nietzsche, ¿no?, Dios ha muerto, esta proclamación de la muerte de Dios, de quitar a Dios de en medio. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia de vivir de esta manera? ¿Cuál es la consecuencia de que una sociedad entera viva de esta manera? Pues lo que dice el Evangelio, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la desesperanza. ¿Por qué? Porque el hombre cuando quita aquello que le da el sentido a su vida, pues pierde toda esperanza. Y a partir de allí se crea una sociedad que intenta en su fuerza proclamar un bienestar de Estado, un bienestar económico, un bienestar, pero que a la hora de la verdad viene un bichito pequeñito y te lo derrumba todo. ¿Para qué? Para hacernos presente que Dios no ha muerto, para hacernos presente que nosotros no somos Dios de nuestra vida, para hacernos presente que hay una manera de pensar, hay una manera de pensar y una manera de vivir que nos lleva a la desesperanza, que nos lleva a la tristeza, que nos lleva a la mentira, en definitiva a vivir como zombies, a vivir en esta vida sin alegría. ¿Y qué es lo que se encuentran estos discípulos? Estos discípulos se encuentran con que el Señor, que ellos pensaban que ya todo había pasado, que ya todo se había acabado y que, bueno, ya está, que lo que ellos pensaban que iba a ser ya no fue. Y a veces en nuestra vida es así, nos hacemos proyectos, nos hacemos tal, no, y esto ya va a terminar pronto, y esta pandemia va a terminar ya, y ya vamos a salir, y ya, ¿tú qué sabes? No estoy diciendo esto para que nos desesperemos, no, sino porque la historia no, o sea, por mucho que nosotros queramos que esto termine pronto, va a terminar cuando tenga que terminar. O sea, no podemos hacer nada, ¿no?, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues esto lo lleva adelante, hay otras fuerzas que llevan esto adelante, no nosotros. Entonces necesitamos adentrarnos en la palabra. El Señor les deja dos cosas a los discípulos en este encuentro. Primero, la palabra les explica las Escrituras,
Segundo, celebra la Eucaristía con ellos y al partir el pan le reconoce. Saben que ahí está presente el Señor. Dos cosas importantísimas para que nosotros podamos vivir este tiempo. Y es verdad, y me diréis, bueno, pero es que ahora no podemos comulgar o no podemos, bueno, pero la palabra la tenéis a mano. Y la Eucaristía pues la vivís con la comunión espiritual, aunque no es el sacramento en sí, pero el Señor os da la gracia también, porque el Señor tiene la capacidad de no atarse a los sacramentos, o sea, nos da la gracia. Nos da la gracia si tenemos la intención de recibir la gracia que el Señor nos quiere dar. No es igual comulgar físicamente que hacerlo con la comunión espiritual, pero es una ayuda también en estos momentos tan difíciles. Y pues estas dos cosas, ¿no?, que el Señor nos da para que podamos discernir, para que podamos contemplar la voluntad de Dios en nuestra vida y poder vivir según pues eso que el Señor nos ha dado, que es principalmente una cosa, que es que Cristo, que es Hijo de Dios, que era Dios, se hizo uno con nosotros, se hizo ¿para qué? Pues para morir por nosotros y resucitar y salvarnos y quitarnos esa pesadumbre, esa desesperanza en la que nos habíamos sumergido porque Dios no estaba presente en nuestra vida, porque Dios, por las razones que sean, lo habíamos quitado de nuestra vida, nos habíamos alejado de Él. Entonces Dios viene una vez más a que te encuentres con Él, se hace cercano a ti, se hace el encontradizo, dice el canto ¿no?, que te reconocimos, Señor, al partir el pan, ¿no? Te hiciste el encontradizo, nos diste fuego y calor, dice el canto, ¿no? Pues el Señor hace esto con nosotros hoy en esta liturgia, para hacerse el encontradizo con cada uno de nosotros. Pues le pedimos eso al Señor, que este fuego que sentían los discípulos al explicarle las Escrituras, podamos tenerlo presente en nuestra vida y que al escuchar la palabra, vamos a pedirle al Señor, al haber escuchado esta palabra y al participar ahora de la Eucaristía, podamos tener este consuelo, esta esperanza, esta alegría en nuestro corazón. Que así sea.